Animal Humano es un proyecto que se remonta hace 20 años, cuando con Jorgelina trabajamos sobre una anécdota de una mujer que existió en la vida real, una mujer del conurbano bonaerense, que tenía unas características muy particulares, por lo cual era un personaje exquisito para meterse y narrar un poco la peripecia que hoy, 20 años más tarde, volvemos a narrar. Por aquel entonces estábamos muy atravesados por el tipo de teatro que se hacía, veíamos. Había, y sigue habiendo para mí, en el cuerpo de Jorgelina un ADN muy ligado a Urdapilleta, a Batato, ese tipo de expresividad ligada un poco a la vuelta a la democracia, ¿no? Y Jorgelina sigue siendo también para mí una actriz de una potencia exquisita, que además de ese ADN de la tradición de los 80, 90, porta cierta particularidad de lo que podríamos decir las mujeres cómicas, de la índole de Nini Marshall o tantas otras actrices que ligadas a la comicidad han dado tanta alegría a nuestras audiencias. Me llevo muy bien y para mí es una pregunta bárbara, porque es volver al humor, a lo grotesco, cosa que muy tomado por cierta melancolía y cierto gusto por algunos textos trágicos, había tenido un paréntesis en mi vida. Y después de la pandemia, estar en este momento trabajando algo que tiene aristas muy ligadas al humor es realmente reparador casi. Así que me llevo muy bien y sobre todo en este momento. Mirá, el trabajo de dramaturgia, que es el que hicimos juntos, es un trabajo muy cooperativo en el que a lo mejor yo tengo cierta pericia para lo que tiene que ver con la estructura del texto, y Jorgelina tiene también una enorme pericia para hacer funcionar lo que tiene que ver con el perfil del personaje, ¿no? Y con todo lo que tiene que ver con el encuentro con el público, ¿no? Gracias un poco a la cantidad de escenario que tiene Jorgelina en su haber, puede percibir rápidamente algunos funcionamientos que, ligados al encuentro con la gente, hacen, por ejemplo, lo que tiene que ver con la comicidad. Ahí el plato fuerte queda a cargo de la dueña de casa. En realidad es también otra pregunta muy interesante, porque nos da la oportunidad de decir que sería realmente un atropello la derogación, por ejemplo, de la ley nacional del teatro, que dio el origen al instituto. Esta mañana, en otra nota, comentaba justamente que antes de la existencia del Instituto Nacional de Teatro no existían algunos polos de producción de lo escénico en la Argentina. Gracias a esta ley, y que en su puesta en acto es perfectible y se pueden ajustar muchas cosas, pero gracias a esta ley hay un funcionamiento que alguna vez no hubo y que empezó a generar escenarios, lenguajes y la posibilidad de singularizar a un país entero, ¿no? Como esa suerte de usina de conocimiento que es la producción artística. Desde ese lugar yo creo que si hay algo de la índole de la inteligencia, no se avanzará sobre el exterminio de estas que no solamente son fuentes de trabajo. Claro que son fuentes de trabajo y hay que defenderlas por eso, pero también son lugares de la salud de un pueblo, ¿no? Digo, el teatro, las artes en general, tienen de alguna manera como función la posibilidad de reparar tejido dañado, y nuestro tejido social está muy dañado, y ahí lo indispensable de el teatro en lo particular, dándole alguna cuota de buena salud a este andar siendo en nuestro país. En La Pachata estamos con dos trabajos, que son Gaviota, que suele ir los lunes a las 8 de la noche, y también los sábados con Sería una pena que se marchiten las plantas. Y ahora volvemos, esto es muy importante decir, con Mi hijo solo camina un poco más lento, en el Teatro Alvear, a festejar la fiesta de los 10 años de la pieza.